Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Julio Ortega Tous, hoy con nosotros. Limitarnos a decir que él es economista o que él es asesor económico, pues pondría a uno en una posición de no decir toda la verdad. Con Julio podemos hablar sobre el aspecto del análisis también internacional y de la política, de la economía. Julio, vamos a hablar, hay un artículo que escribiste recientemente, buenas noches, que escribiste que se titula ¿Hacia dónde va el mundo en 2023? Sí. Había conversado contigo que quería precisamente que habláramos en un conversatorio de la hora 22 sobre el aspecto internacional y estábamos sintonizados porque ya tú tenías prácticamente en ese momento tu artículo. Sí, 2023 llegó. ¿Para dónde vamos o dónde estamos? Bueno, a partir del 2020, si queremos poner una fecha de inicio, el mundo ha conocido una serie de transformaciones que han completamente convulsionado el mundo y que podrían todavía profundizarse más dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos. Hay un académico y un analista geopolítico de primer orden mexicano que yo sigo bastante en las redes, en YouTube, que se llama Alfredo Jalife. No sé si tú lo has visto. Alfredo Jalife ya es un señor mayor, pero es un gran conocedor de la política mexicana, de la relación Estados Unidos-México, de América Latina y de la política mundial. Y don Alfredo, desde hace un tiempo, él viene introduciendo un concepto que es la desglobalización. Oh. Efectivamente, si queremos ponerle una fecha precisa, vamos a decir que a partir de 1980, probablemente antes, comienzan una serie de cambios a nivel internacional que por lo menos en el escenario económico, comercial, hay una parte también ideológica que incluye, y financiero, comenzó a transformar el periodo que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la época de las instituciones de Bretton Woods. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional se constituyó a instancia de los Estados Unidos para defender el control de cambios a nivel mundial. Hoy en día dice, bueno, pero donde va el fondo lo que dice liberalizar la moneda. Claro, claro. No, pero, ¿qué pasó? En la conferencia de Bretton Woods, en 1944, unos meses antes de terminar la guerra, las grandes potencias, excepto la Unión Soviética, acordaron, vamos a decir, el diseño financiero del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo del mundo capitalista. No había triunfado la Revolución China, todavía India era una colonia británica, fue en el 47 que se convirtió en independiente, un país independiente. El proceso de descolonización que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se alargó hasta por lo menos gran parte de los años 60, en algunas pequeñas naciones de aquí del Caribe insular inglés, el proceso de colonización llegó hasta los 70 inclusive. Pero en los años
fuertes de la descolonización fue, vamos a decir, del 47 al 67, más o menos. Esos 20 años, la India se hizo independiente. China se transforma de un país muy convulso en toda la primera mitad del siglo XX en un país controlado por el Partido Comunista y la Revolución Maoísta. África se independiza. La guerra de Argelia y la guerra de Vietnam caracterizan ese proceso de descolonización también en Angola, en Mozambique, en el Congo, en Guinea-Bissau. América Latina tenemos la característica de que ese proceso se hizo en el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XIX. Aunque después fueron países neocoloniales en el sentido que el control económico lo tenían primero Inglaterra y después los Estados Unidos, ese periodo que se abre con el fin de la Segunda Guerra Mundial creó un mundo que llegó a su fin a partir de 1980, por lo menos en el aspecto económico. Primero, la base conceptual de los sistemas económicos en Europa, en Estados Unidos, en los países más desarrollados, en Japón, en Nueva Zelanda, etc. Lo que Jalife le llama la angloesfera, es decir, los países de origen anglosajón, que hablan inglés, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Abandonan primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos. Gran Bretaña con el triunfo de Margaret Thatcher en el 79 y Estados Unidos en el 80 con el triunfo de Ronald Reagan. Abandonan, diríamos, el concepto del Estado interventor neo-keynesiano que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Tú ves que desde 1945 hasta los años 70, fundamentalmente hasta el año 1971, los sistemas cambiarios del mundo no habían alteraciones. El tipo de aquí era, en la Constitución decía $1, $1 peso, un peso, $1. Y de esa misma forma en otro... A nivel internacional también se mantenía así. Sí, porque fue el sistema a nivel internacional del mundo capitalista. Sí, por supuesto. Porque fue un sistema que se adoptó en la conferencia de Bretton Woods. Y era una forma de asegurar, para preservar la paz, que era siempre el leitmotiv de todos los las políticas las instituciones que se crearon después de la guerra, después de la derrota de Alemania, Japón, Italia, las Naciones Unidas, el espíritu de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, que hubo ahí un equilibrio en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano que puede mandar a hacer cosas, en el cual habían 4 países, diríamos, aliados a Estados Unidos o triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pero que después se le volteó con China. Acuérdate que China era controlada por Chiang Kai-shek y no es hasta el 49 que él tiene que huir a Taiwán, porque lo derrotan las fuerzas maoístas. Entonces China tuvo un periodo desde el 49 hasta, ¿cuándo fue la visita de Nixon? 72, 73. Cuando la visita de Nixon,
Era evidente, bueno, China tenía en ese momento 800 millones de habitantes y Taiwán tendría 10 o 15. De que quien representaba a China no era Taiwán, porque el puesto en el Consejo de Seguridad de China lo ocupaba Taiwán. Entonces, diríamos, aplacar y sobre todo evitar el acercamiento de la Unión Soviética y China, que habían estado confrontadas por razones ideológicas y otras más, un señor que tiene casi 100 años y se ha estado pronunciando muy claramente con el tema de Ucrania, que se llama Henry Kissinger, dijo, no, nosotros no podemos permitir un acercamiento de la vasta, en aquel momento, decían Rusia, pero realmente era la Unión Soviética. Unión Soviética, sí. Con todos los recursos naturales, la población, etcétera, etcétera, y China. Sería catastrófico en ese momento. Exacto. Pero ahora, lo que está pasando es que las políticas occidentales están acercando a China con Rusia. Desde antes de los gobiernos de Barack Obama, digamos, Bush hijo fue un poco más tranquilo en eso, en esa parte, en eso, respecto a China. La política de Washington ha sido no permitir que China siga creciendo. Su poder económico, su poder comercial, ya hoy es la primera potencia comercial del mundo. Su influencia diplomática, que cada vez crece más, y su influencia, su poder militar, que cada vez crece más también ahora. Por ejemplo, muy poca gente sabe que si se coge desde México hasta Argentina y Chile, el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, con excepción de México, algunos de Centroamérica, no todos, nosotros también, el principal socio comercial es China, y en nuestro caso es el segundo, después de Estados Unidos. Y bastante bueno, pero está Haití primero. No, Haití es el tercero. Haití es el tercero. Sí. Hay muchas personas desactualizadas en ese aspecto. Totalmente. Si es así. Los intercambios con Haití, si llegan a 800 millones ahora, el año pasado, claro, está muy convulso. Y eso ha subido en algunos momentos hasta 1.500 millones. Pero los intercambios con China llega casi a los 5.000 millones de dólares. 4.800, algo así. Vi la cifra del año pasado. Lo que pasa es que eso no se dice. O sea, hay una idea colectiva, un mito, una fábula. De que nuestro segundo socio es Haití. Haití. Lo que pasa es que Haití es el segundo en exportaciones dominicanas. Ya. De lo que nosotros le vendemos. Que hay un desbalance enorme. Sí. Entre lo que nosotros exportamos a Haití y lo que Haití exporta a la República Dominicana. Es una cosa brutal. Está en el orden del 95-5. Menos de 5. Sí, porque son como, vamos a suponer que este año fue, yo no tengo la cifra, pero entre 800 y 1.000 millones, y Haití no nos vende ni 10 o 15 millones. Entonces, es 1.5. Si fuera 15 y 1.000, es 1.5. Mira, hay muchas personas. O 2. Wow. Hay muchas personas, sin que te extiendas para no romperte, pero o lo guardas para lueguito. Ajá. El tema de que mencionas que don Alfredo Jalife tiene su teoría, su visión, su criterio de la desglobalización. Entonces, como le prestaste atención y suena contraproducente o raro, extraño, sería importante que en algún momento lo menciones. Ya. Creo que lo menciono. ¿En qué consiste? Sí, bueno, el retroceso.
Bueno, hay tiempo para... Lo puedes tocar más adelante, si Ok. deseas o cuando desees, No, pero no. no se lo dejes al televidente porque estoy No, seguro no, que no. igual que yo, muchas Vamos, personas... vamos a hacer el próximo segmento comenzando con eso. Ya, mencionaste a China. ¿Cuál es la actualización de la situación de China? ¿Repunte, estancamiento, va a seguir retrocediendo? Tú que normalmente tienes una actualización muy interesante en la parte económica internacional. ¿Cuál es la situación de China hoy día Sí. en el aspecto económico? ¿Te ¿Tenemos respondo tiempo? ahora? Sí, sí. Bueno, China estuvo reduciendo, ralentizando, como se dice ahora, su nivel de crecimiento. China llegó a tener crecimiento de 2 dígitos, 11, 12%. Eso fue bajando, bajando hasta que se estabilizó en un momento como entre 7, 7,5, 8. Pero la pandemia y algunos cambios en la orientación del gobierno chino respecto al consumo interno, China tuvo hasta hace 7 años un consumo interno muy reprimido. Yo diría hasta 2015, 2016. Es decir, el nivel de consumo de la población china era bajísimo. Y la gran acumulación de riqueza de China es las exportaciones, que es la fábrica del mundo. Todo se transformó, se trasladó allá porque era mucho más barato, sigue siendo más barato, a pesar de que los salarios han mejorado, el nivel de vida ha mejorado. China le dio muy duro la política de cero COVID, que la mantuvieron hasta diciembre del año pasado, 3 años prácticamente. El cero COVID tuvo un costo económico muy fuerte para China y el crecimiento del año pasado fue porque eran zonas que estaban trancadas, que no podían ni salir de la... Pues el tema era controlar la expansión de la pandemia. Hubo una explosión de la población de algunas ciudades grandes que hizo que, sin más explicación, la dirigencia china, es decir, el gobierno de Xi Jinping, abandonara la política. Y dijeron, no, yo ni cifra voy a dar ya. Claro, eso está implicando unos niveles de contagio y de, digamos, estrés al sistema sanitario altos. Pero todas las proyecciones que yo he visto es que este año, debido al abandono de la política de cero COVID, por lo tanto la reactivación, ya tú puedes viajar a China. Antes, cualquier extranjero que llegaba, o chino, tenía que estar 3 semanas en cuarentena, en un hotel. Y pagarlo él. Y pagarlo él. Ya eso se eliminó. Ya tú coges un pasaje, lo pagas y bueno, y si tú te contagias, te contagiaste. Pero yo estaba viendo que aquí, que decimos que ya tenemos bajo control el COVID, ayer creo que fue que reportaron, no sé si fueron 50 o 60 casos, 70 casos. Todos los días hay una cantidad, a veces baja un poquito, pero sigue habiendo, ya el COVID es parte de la cotidianidad nuestra. Yeah. Y hay una teoría que fue la que trató de aplicar al principio Boris Johnson y se le iba a caer el país entero en Inglaterra, que es la inmunidad de rebaño. ¿Tú la conoces? Boris Johnson siempre anda con ideas. ¿Quién? Boris Johnson. No, es una teoría, la inmunidad de rebaño, sí, pero que él quería... medio loqueteado. Sí. No, pues eso se resuelve con inmunidad de rebaño. Algunos países, inclusive escandinavos, la aplicaron y tuvieron que echar para atrás, porque el sistema sanitario no daba abasto. Entonces, en el caso de muchos países,
¿Cuánta gente que tú conoces le ha dado COVID? 8 de cada 10, supongo. Eso es la inmunidad de rebaño. Ya entonces, inclusive, hay repeticiones en algunos casos. Desde luego. Y los niveles de vacunación nuestros no fueron nunca tan altos como se ha creído. Nosotros no pasamos el 65% de la población con dos dosis. Entonces China, este año, es muy probable que llegue, que sobrepase un 5 o un 6% entre un 5 y un 6 de crecimiento. Que es altísimo claro, en este momento. Claro, porque tú liberaste fuerzas productivas que estaban reprimidas. Esta mañana, leyendo en Financiero Digital, miraba que enero, por primera vez en 4 meses, tuvo un crecimiento, lo que tiene que ver la manufactura, el área de la manufactura. Sí, pero eso es lo esencial. En China, China es, como yo te decía ahorita, la fábrica del mundo. La fábrica del mundo. Vamos a hacer la primera pausa con Julio Ortega Tous, hablando de la situación del mundo, cómo va el mundo, en atención a su artículo que tiene ese mismo nombre para 2023. En breve retornamos. Bien, Julio Ortega Tous, ya hemos visto el aspecto que tiene que ver sobre todo con China, tocaste brevemente la India. Ahora bien, hay un país que me gustaría le dediques, aunque sea unas cuantas palabras, que es Alemania, dentro de la situación que vive Europa, sobre todo producto de lo que ya tiene un año, la guerra Rusia o el encuentro bélico entre Rusia y Ucrania. Sí. Alemania. ¿Qué tú puedes decir? Alemania y la Unión Europea son casi equivalentes. Alemania es la economía más fuerte, más grande de la Unión Europea y durante muchos años, décadas, quizás desde la reconstrucción, después de la caída de la URSS, y antes en Alemania del Oeste, que era la República Federal de Alemania, que conservó ese nombre. Alemania, vamos a decir que ha sido la locomotora de la industria europea y del crecimiento. El marco alemán, que era la moneda más estable que existía, yo siempre he dicho que el euro es el marco alemán generalizado en toda Europa, o los 19 de los 27 países que tienen el euro como moneda. Durante los últimos 17 años, Alemania estuvo encabezada por una política muy ducha, muy clara de los intereses de su país y de la complementariedad de Alemania, Verbigracia, Unión Europea y Rusia, sobre todo en el campo de la energía. Entonces, hay algunos economistas que han caracterizado que la maquinaria industrial alemana, que es muy grande, en una proporción mayor o menor según el producto, pero una proporción muy alta en el conjunto, lo que hacía era procesar energía barata. Para tú hacer un vehículo, la gran industria de exportación de Alemania son los vehículos y de prestigio. Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, en fin, la gran cantidad de marcas alemanas que hay, que son además consideradas de los mejores y los más prestigiosos. Bueno, se estima que esa industria automotriz alemana
en un 50% es el procesamiento de las materias primas con energía barata. El 50% es energía, intensiva en energía. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que fui a visitar las instalaciones aquí de Pueblo Viejo. Antes era a Rosario, después fue Placer Dome, que nunca arrancó, y posteriormente ahora es Barrick, asociada con Newmont. Son las dos más grandes del mundo en oro. Y a mí me llamó la atención varios elementos. Yo estaba muy interesado por el tema ambiental, qué había pasado con los pasivos ambientales que había dejado la Rosario antes de ellos entrar, que estaban incluidos en el contrato que se firmó con Placer Dome. Pero lo que yo no sabía es que el proceso que ellos usan industrial fundamentalmente es igual que Falconbridge también. Es minero metalúrgico. Es decir, ellos agarran una tonelada de tierra, la echan en una serie de procesos que ahí comienza la energía. Y al final sacan, dependiendo de la ley es la cantidad de oro que tiene cada tonelada, que puede ser de un 2, de un 3, hasta de un 4%. Entonces, tú lo que estás sacando, el material final, que es el doré, este famoso, después tiene que refinarse y se hace fuera de aquí, es intensivo en energía. En el caso de Barrick anda entre el 60 y el 70%, intensivo en energía. Wow. Y lo mismo es Falconbridge, con el níquel, ferro, níquel. Es realmente, no es una minería como el carbón, que tú lo que haces es que saca el carbón y lo echa en una... y lo exporta. Esto es intensivo en uso de energía. De hecho, Barrick tiene aquí en Quisqueya, ahí en Quisqueya, en el parque térmico que hizo Jaina de Quisqueya, tiene una planta de ellos sola, creo que son 250 megavatios, aproximadamente 250 megavatios. Para utilizarla en sus procesos. No se interconecta con... No. Sí, va a una línea dedicada desde cuando uno pasa Coyentri, está ahí al lado, del otro lado de la carretera. Esa línea va directo hasta, con algunas subestaciones, etcétera, directamente hasta Pueblo Viejo. A eso me refiero, la utilizan en su proceso. En su proceso, ellos, Yeah. Si les sobra algo, lo meten en el sistema interconectado, porque ellos, la base del procesamiento es unos aparatos que se llaman autoclave, además de otros, pero el autoclave y los hornos son fundamentales en obtener el doré, el oro y la plata. Pero eso necesita muchísima energía. Entonces, en el caso de Alemania, la industria alemana en general tenía la gran ventaja de haber hecho una alianza histórica de muchos años, décadas, primero con la URSS, después con Rusia, de comprar gas barato. Para lo que gas mencionas natural, de sus procesos para sus procesos de manufactura. De hecho, la gente no sabe mucho que ese gasoducto que iba por debajo del mar Báltico y que lo explotaron, fue un sabotaje lo que le hicieron. Ahora, hace poco, todavía la guerra en Ucrania no cumple un año, el mes que viene.
había sido construido por Alemania. Salía de un punto cerca de San Petersburgo y ya de ahí para allá el tubo que eran dos. Y había un Nord Stream 1. Todo ese gas iba para Alemania directo. No tenía que hacer el proceso del gas natural licuado, que tiene que regasificarlo. Entonces Alemania compraba energía barata y todo eso repercutía en Europa. Y de hecho, Gazprom, que es la gran empresa de gas rusa, también le vendía, qué sé yo, a Austria, a Francia, poco, a algunos países europeos que le interesaba. Pero el gran comprador era Alemania. Alemania ha sustituido Entonces, abastecimiento ¿cómo? Ha sido yo te digo, la misma Angela Merkel, yo no quiero coger palabras mías o afirmaciones mías, la Angela Merkel dijo que era una locura y un suicidio romper esa relación con Rusia por una política que en nada beneficia a Alemania. ¿En qué beneficia a Alemania la expansión de la OTAN? Que a la larga fue el detonante de todo esto. ¿En qué lo beneficia? Porque cuando Alemania se unificó en el 1991, fue la caída de la URSS, y la unificación fue, antes, en el 90. Cuando Alemania se unifica, fue gracias a un acto muy generoso de parte de la Unión Soviética, de Rusia, hoy, de Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, en el cual él dijo, bueno, está bien. Además, le convenía económicamente, porque Rusia tenía casi 500.000 soldados en Alemania Oriental. A propósito de Rusia, ¿hasta cuándo o cómo va a poder seguir sosteniendo Rusia la situación económica con esta? Rusia no tiene problema en sostener eso. ¿No? Muchísimos años puede hacerlo. ¿Sí? Sí, porque se ha instalado en el imaginario de Occidente de que boicotear todo, hasta la cultura rusa, en Europa, ni siquiera en los Estados Unidos. Es Europa Occidental que está actuando a nombre de la Unión Europea. Pero una obra de Tchaikovsky fue prohibida, creo que fue en Italia o no sé dónde fue, en un país. Está prohibido todo, los sobrevuelos, las visas, todo, absolutamente todo que tenga que ver con Rusia. Muchas transacciones bancarias. En Europa, muchas transferencias bancarias están muchas. No hay. No existen. Ellos sacaron a Rusia del sistema SWIFT. Yo viví en Europa muchos años y estuve casado más años todavía con una europea. Y sobre todo la Europa central y oriental, es una locura lo que hay de... Yo me acuerdo cuando yo viví en Francia, que se adoptó por parte de la OTAN la construcción de las llamadas armas nucleares tácticas. Yo hasta el otro día no entendía cuál era la diferencia entre las armas nucleares y veía que decía, es que Rusia tiene 1.900 cabezas nucleares tácticas. Me puse a investigar, resulta que
fue la OTAN en los años 80 que creó el concepto del arma nuclear táctica, que era una locura, que era pequeñas bombas nucleares, que pueden inclusive ser tiradas por artillería, no necesariamente por misiles, puede ser cañones de largo alcance de 100 kilómetros, que primero te para una invasión de blindados, pero diríamos, los daños se limitan a un radio de 40, 50, 60 kilómetros. Ese concepto se creó en la OTAN. Yo recuerdo las grandes manifestaciones entre inicios y finales inicios y mediados de los 80, porque los norteamericanos instalaron en Alemania, en Dinamarca, en Austria. No, Austria no es miembro de la OTAN. En algunos países occidentales, miembros de la OTAN, creo que en Italia también, evidentemente Francia no tiene ni tropa de la OTAN, la de ellos, y en un momento De Gaulle sacó a Francia del comando de la OTAN. Bueno, pues ese mismo concepto Rusia lo ha replicado, y Rusia tiene casi 2.000 cabezas nucleares tácticas, que tú dices, bueno, vamos a acabar con esta vaina en Ucrania, déjame tirarle 10 de estas. Bélicamente Rusia se puede mencionar a tu juicio entonces que ha estado contenida frente a Ucrania. En ese plano sí. Ya. Es decir, el paso, la escalada lógica de Rusia hubiera sido usar las armas tácticas, o sería, porque eso es lo que yo planteo en el artículo, es decir, y si hay un escalamiento de esta guerra, Rusia no se va a dejar humillar, y mucho menos derrotar. Por eso es que Kissinger, que ahora fue a Davos, bueno, estuvo en una pantalla desde Nueva York, pero con una claridad mental increíble. Y fundamentalmente lo que él dice, señores, Rusia, con una Ucrania alineada en la OTAN, deja de existir. Porque los cohetes de la OTAN estarían a 5 minutos de Moscú. Yo no estoy justificando la invasión. Que era lo que Moscú no, es lo que trataba Putin de evitar. alegó. Sí, sí. Y de hecho, todo este proceso no se inicia en el 2022. No, por supuesto que no. Se inicia en el 2014. Cuando tumban, por un complot, tumban a Víctor Yanukovych, que era un presidente, no era un presidente pro ruso, ni tampoco, pero tampoco era antirruso. Entonces y tiene una población rusa muy grande dentro de Ucrania. Todas esas zonas que se han anexado Rusia ahora son un 90% rusos. ¿Sabes? En el 2022, a partir de febrero, sí, surge esa situación. Ya para iniciando la mitad de 2022, se veía por momentos que podía haber una recesión casi inminente en Europa. Hoy día, ¿cuál es la situación de Europa? No, la economía europea, primero, tiene altas tasas de inflación, alta. Estamos hablando de países con más de 10%. Alemania creo que fue el 9% que terminó. La recesión económica y el impacto de los precios de la energía que han ido en aumento y además escasez. Porque tú no sustituyes de un día para otro esa
esa cantidad de petróleo, carbón y gas que te suplía Rusia. Entonces, ha sido realmente un tránsito que todavía no ha terminado y que ha impactado la economía, la sociedad y las finanzas públicas en los países de Europa, fundamentalmente en Alemania, Ya. más que todo. Bien. Bueno, vamos al segmento final después de la pausa con Julio Ortega Tous, hoy hablando del mundo, hacia dónde va en 2023. Venimos en breve. Julio Ortega Tous, dentro del mundo también está un lugar muy apreciado, República Dominicana, 4.9%, el PIB nuestro ha crecido en 2022, dice el Banco Central. Bueno, yo no puedo desmentir lo que dice el Banco Central, yo no tengo instrumentos para decir es cierto o no es cierto. Lo que evidentemente hay algunos datos que la misma publicación del Banco Central a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el sector construcción, que es uno de los buques insignia del crecimiento, diríamos, que más esparce, diríamos, el empleo, la actividad industrial, etcétera, etcétera. Solo creció 0.6, un poquito más de 0.5%. Cuando, si tú lo comparas con el año 2021, hubo momentos en que, yo no me acuerdo cuánto terminó, pero fue en doble dígito, 18, una cosa así. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha caído? ¿La construcción pública o la construcción privada? ¿O las dos? ¿Cuál tiene más peso normalmente? Yo pienso que las dos, la privada es importante, pero la pública son las grandes construcciones. Las grandes construcciones, carreteras, presas. Tú tienes el caso de Montegrande, que es una presa que se inició hace varios años atrás en el gobierno de Danilo Medina. Se suponía que eso iba a tomar 2 años y 200 millones de dólares, y ya va como por 500, creo que es una cosa así, y no se termina. Y muchas adendan. Y muchas adendas, tanto de financiamiento que lo está financiando el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Si no se detiene el flujo económico, se entiende que este año 2023 sí, pero debía es que estar se ha terminado. tomado mucho tiempo. Ya, sí. Durante los años últimos de Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, prácticamente se estancó. Se estancó y en algunos casos se paralizó la obra. Entonces, pequeñas cosas. El crecimiento de 0.6% De la en la construcción. construcción te llama la atención. Me llama, no, pero no solo eso. ¿Te llama porque te preocupa? Me preocupa. Ah, te preocupa. Me preocupa. Ya. Porque decía Balaguer, tomado de Charles de Gaulle, que cuando la plana se mueve el país. Ya. La importancia de la construcción en la economía en aquellos años 70, 80, 90, pero también en las industrias conexas, el cemento. Entonces, el sector manufacturero creció 2.2. Manufactura. El sector agropecuario creció 5% según
según ese mismo informe del Banco Central. Es decir, yo no lo puedo, porque fue ayer que lo publicaron. Ya. Antes de ayer. Sí, pero antes de ayer nadie estaba atento a eso. Sí. Hay muchas interpretaciones que se pueden dar. Primero, nosotros no estamos tan mal. Creció un 4.9 en medio de esta vorágine internacional, porque la República Dominicana puede centrarse en el mercado interno, pero tiene muchos elementos que vienen de la economía mundial. Por ejemplo, el turismo. El turismo fue el único que tuvo un crecimiento a doble dígito. Vi otro más en el sector servicio. Es decir, lo que ellos llaman hoteles, bares y restaurantes. ¿Y cuál era el otro? No me recuerdo el otro. Si te lo digo, te estoy diciendo mentiras. Pero bueno, hay que ver cómo impacta. Hay un factor muy importante que hay que tomar en cuenta. El congelamiento, en marzo va a cumplir un año, de los precios de los combustibles. Ese es un gran tema. Antes de que entres ahí, porque veo que vas a entrar, te hago la siguiente observación. Si eso no se hubiera producido, la inflación hubiera sido de 2 dígitos, probablemente, porque está en casi 8%, 7.8 y pico, 9. Es de eso el mismo. Factor el carácter deflacionario del congelamiento. Pero ahora hay otra cosa. Cuando se adoptó la resolución de congelamiento de los precios de los combustibles, sobre todo de los combustibles refinados ya, hay un error que lo vi, que lo estaba refiriendo a alguien, y es que la resolución toma como referencia el precio del WTI, el West Texas Intermediate, entre 85 como piso y 115 como techo. Sí. Ya se ha pasado la barrera de los $85. Estamos por debajo. Sí. Y hemos estado muy por debajo. Sí. 60, 60 y pico, etcétera. Eso le trae sonrisas al gobierno. No, eso le trae ingresos. Sonrisas. Claro. A eso me refiero. Lo que se convirtió en un mecanismo de subsidio para no hacer estallar la situación social y política y económica, se ha convertido en una fuente de ingresos. Una fuente de ingresos. Yo recuerdo en algunos periodos, en gobiernos anteriores, todos casi del PLD, entre el 2004 y el 2020, que por razones sociales el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, congelaba los precios, quizás le subía medio centavo o medio peso, pero no eran grandes aumentos. Y eso significaba que había que acumular una deuda. El Ministerio de Industria y Comercio, cuando la situación se revertía, se pasaba varios meses teniendo ingresos positivos. Yo no sé cuánto es ahora. Y ciertamente, en lugar de hacer depender la estabilidad, es decir, el congelamiento de los precios de un indicador que no es válido para nosotros, porque nosotros no refinamos casi. Refinamos 15 o 20 o 30 mil barriles, lo máximo que puede hacer la refinería. La mayor parte son productos terminados y por lo tanto los precios no son iguales, son muy distintos. Los precios de la gasolina normal, la premium, el gasoil, etc. Debió ser de eso que se indexara, pero bueno. Mira, antes que sigas, por favor, el hecho de que tengamos, de acuerdo al Banco Central, 4.9% de crecimiento del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo
tengamos una inflación de más de 7%. Casi 8. Ajá, eso se pueden, ¿es naranja con guayaba o los dos se pueden unir y comparar? Tengo un crecimiento interesante, pero tengo una inflación muy alta. Se afecta uno al otro para quitarle brillo al crecimiento. La inflación en realidad no es muy alta, es alta. Ya. Para los estándares a que estamos acostumbrados. No desluce el crecimiento, la inflación. Sí, no se la traga. Sí, claro. Sí, porque sobre todo los precios de los artículos, porque, mira, yo pensaba, yo no soy nadie, por lo tanto no hay que hacerme caso, que el congelamiento de los precios de los combustibles debió venir acompañado para proteger de la inflación a la economía popular, del congelamiento también de los artículos de primera necesidad. Es que eso 40 o 50 artículos. Pero ¿y cómo tú lo logras? ¿Cómo Porque es ley, oferta y demanda, tú no puedes por decreto. Por decreto tú lo haces. Pero te va a crear un mercado negro de productos entonces. No. Es que nunca ha funcionado tú dar el precio. Pero eso no es una política permanente, es para impedir que los precios, ya sea por razones objetivas o no, hay razones que no son. ¿Piensas que sería viable tomar esa medida? ¿Qué sé yo? Yo te pongo el arroz, la habichuela, el aceite de consumo popular, la leche. Tú lo puedes congelar porque tiene margen de ganancia muy alto. Pero el sector lechero vive... No, pero no es ese. Yo estoy diciendo el que llega a la gente. El cartoncito. Pero es que tú no puedes poner entre la espada y la pared a un productor y decirle, aunque te cueste 8, véndelo a 6. ¿Tú crees que no ganan? Ellos dicen que no, los productores. ¿Y por qué producen la cantidad que producen para el mercado interno? Porque aquí no se exporta leche, aquí se importa más bien. Sí. Leche en polvo y se reconstituye. Y que algunas veces ni leche es. Bueno, vamos a suponer que sí sea leche. Pero lo que te quiero decir, yo no estoy diciendo un congelamiento general, sino de 30, 40 productos que tienen un impacto muy fuerte pues, tú coges, antes eran los quintiles que se hablaba, ahora se hablan de deciles, han dividido los segmentos de ingreso, el mismo Banco Central, en 10 grupos de 10%. Deciles. Si son deciles, 10. El decil más alto es el que más alto ingreso tiene y el decil más bajo es el más pobre. Pero se mantiene lo mismo que tú decías al inicio, el desequilibrio en la distribución. Absoluto. Ya. Señores, interesantísimo. No hablamos de América Latina. Pero tienes la potestad y la anuencia del televidente, qué decir de mí, de que podamos estar acá sentados en cualquier momento otra vez y pronto para esos temas que se quedaron. Sobre todo después de lo de la CELAC y lo que está pasando en Perú. Sí, cierto, muy cierto. Así que está planteada una nueva presentación de Julio Ortega Tous aquí en la hora 22. Gracias por venir de nuevo. Bien, señores, en mañana nueva vez les esperamos.